Hola, buenas noches, amigos de la revista Divergencia. Hoy nos encontramos de un panorama de pandemia. Aún seguimos en pandemia. Y lo que ha resultado de esta es que ha puesto de manifiesto la crisis de los sistemas de salud, de gobierno y también en materia económica. La forma de enfrentar la situación de la crisis sanitaria dependerá de cada país, y dependerá también de los rasgos y las orientaciones políticas, pensamientos ideológicos y políticos que sostienen los regímenes y los entornos culturales que representa cada sociedad. Para esto nos encontramos aquí, para no dejar a nadie atrás, nos encontramos con el licenciado Ricardo Alonso García, vocal de capacitación electoral y de educación cívica, que nos acompaña para hablarnos sobre los retos electorales del 2021. Adelante, Ricardo. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Gracias, licenciada Silvia, por la invitación. Efectivamente, ahorita estamos viviendo una pandemia, una situación que en lo que llevamos de siglo o lo que llevamos nosotros como generación, no habíamos visto algo parecido. Y obviamente esto está impactando en toda nuestra situación social, económica y de todo el mundo. ¿Qué es uno de los retos o desafíos que tienen todos los estados democráticos? Bueno, tienen cuatro desafíos en varias dimensiones. Primero, la de sanidad, es decir, nos estamos enfrentando a una enfermedad donde seguramente la gran mayoría de países se vieron rebasados en su sector salud. No hubo hospitales suficientes, no existe la medicina, la cura para tratar esto, y esto es un reto para todos los estados democráticos. Otro de los retos es obviamente el económico, ya que con las medidas que se están tomando para salvaguardar la salud de los ciudadanos, la actividad económica se detuvo prácticamente en todo el mundo, lo que llevó también a una crisis económica o nos está llevando a una crisis económica. Otra de los factores es el factor político, que este factor está permitiendo la polaridad de los actores políticos de cada país, donde se están manifestando fuertemente a favor o en contra de las actividades de gobierno, y con esto están creando polaridad entre la gente. Y por último, el factor social. Ese factor social también nos lleva a que la gente esté ahorita desencantada o esté enojada con muchas actividades que esté haciendo tanto el gobierno como los órganos del Estado. En el caso muy particular, nos toca llevar la parte de lo que es el INE. El INE, como ustedes saben, tiene varias actividades que desarrolla, entre esas hacer las elecciones y expedir las credenciales para votar. Esas son dos de las principales, además de la educación cívica. Eso sería parte del tema que vamos a desarrollar hoy. Gracias, Ricardo. Sí, es muy cierto lo que retomas, y también es parte de estos 4 puntos que nos acabas de mencionar, entre ellos que uno de los grandes retos, tanto para las autoridades, instituciones y en sociedad civil, es que para no dejar a nadie atrás es crucial pensar en nuevas fórmulas para la toma de decisiones con respeto siempre a los derechos políticos y humanos y también a las instituciones. También queda claro que para la toma de decisiones es necesaria la participación de todas y todos los mexicanos. Por ello, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en nuestro país llevan a cabo un conjunto de cumplimientos y observancia de procesos y procedimientos para la toma de decisiones con respecto, obviamente, a los derechos humanos y políticos, como son las organizaciones de las elecciones, que ya lo dices tú, la pandemia nos ha venido a demostrar un panorama de situaciones que dejan mucho que pensar y dejan muchas tareas para seguir avanzando. Eh, por eso me gustaría también preguntarte en este sentido, y agradeciendo tu participación y colaboración con nosotros, la revista Divergencia, es, ante la pandemia, actualmente, ¿cómo está trabajando el INE por la defensa de los derechos políticos?
y humanos en tiempo de COVID? Bueno, sí, mira, el INE está haciendo varias actividades relativas o obligadas por la pandemia. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, ya estaba en marcha dos procesos electorales locales en los estados de Hidalgo y Coahuila. Ya iban prácticamente a la mitad de proceso electoral cuando la autoridad sanitaria decretó el famoso quédate en casa y la sana distancia. Esto obligó a que por primera vez desde que nació el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, e incluso desde antes, se pospongan unas elecciones constitucionales. Esto no lo había yo visto jamás. Desde hace mucho tiempo no tengo ni siquiera la noticia de cuándo fue la última vez que unas elecciones constitucionales se tuvieron que posponer. Eso fue una de las primeras actividades que hizo directamente el Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Pues para salvaguardar la integridad y la salud de todos los ciudadanos, tanto de los ciudadanos que participaban con el INE trabajando, visitando a los ciudadanos y organizando la elección, como a los mismos ciudadanos que tendrían que haberse presentado a votar ya a principios de este mes y hubieran llevado a cabo una elección y con obviamente alto factor de riesgo para la salud. Entonces, una de las primeras actividades fue esa, posponer el proceso electoral, para lo cual usó su facultad de atracción. El INE, dentro de las facultades que tiene la facultad de atraer los procesos electorales, que fue justamente lo que esto pasó. ¿Por qué la tuvo que hacer? Bueno, los procesos electorales locales, debemos recordar que los llevan a cabo normalmente lo que nosotros le decimos los OPLES, organismos públicos electorales locales. Ellos se encargan de una parte sustancial de la elección y el INE se encarga de otra parte, es decir, es un trabajo coordinado entre dos institutos. Debido a la situación que se dio, entonces el INE atrajo toda la elección y va a llevar a cabo todos y cada uno de los pasos de esta elección. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que tomó el Consejo General fue, primero, fue normando cómo iban a trabajar los módulos de atención ciudadana, pero esto se vino tan rápido que hubo necesidad de cerrarlos. Una vez cerrados los módulos, entonces hubo necesidad de hacer unas funciones. Primero, de acuerdo con el Consejo General, extendieron la vigencia de las credenciales para votar que vencían ahorita en 2019. ¿Por qué? Porque todas las que vencían en 2019, ahorita en 2020 iban a ser cambiadas. Pero, como no están abiertos los módulos de credencialización, entonces se permite que esas credenciales que vencían en 2019, todavía ahorita todo 2020, sigan teniendo vigencia. ¿Para qué? Pues para permitir que los ciudadanos que tengan que hacer trámites o cualquier cosa con su credencial para votar, pues puedan seguirla ocupando. Esa fue la primera función y se da con los que sí tienen credencial 2019 que ya vencía y que tenían que cambiarla. Y otra de las importantes es que decidieron que se expidieran unas constancias digitales para la identificación. Estas obviamente funcionan de manera temporal, y con estas identificaciones ya el público y todos los ciudadanos podrían hacer los trámites como si se tratara de la credencial. Obviamente esta tiene también todos los datos biométricos y salvaguardados de los ciudadanos y sirve para todas las funciones de identificación excepto para votar. Para eso no va a servir esta constancia. Claro, pero esas son medidas que ha tomado el INE para con los ciudadanos. Pero también el trabajo que viene realizando el INE desde su estructura interna, como lo es el Servicio Profesional Electoral, ¿cómo vienen llevando a cabo actividades de la vida cotidiana? Sí, el INE de hecho no ha parado de trabajar. Desde que se decretó la contingencia, se nos encargó a todos los miembros del servicio profesional y de la rama administrativa que trabajáramos en casa. Le llamamos home office. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la verdad es que llevamos casi la normalidad de las actividades. Por ejemplo, en materia de organización electoral se tiene que llevar a cabo la elaboración y revisión de
paquetes electorales, de la documentación electoral, todo lo que se va a ocupar en la elección del 2021, que van a ser actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, etcétera, etcétera. Toda la documentación, incluso las boletas, ahorita ya se están poniendo a prueba, se están modificando si es necesario modificarlas y haciendo pruebas piloto con ellas para que puedan ser utilizadas en el 21, es decir, vamos con el ritmo normal. Se están haciendo trabajos de ubicación de casillas, aunque ahorita no estamos saliendo a la calle, sí vía red y además también con el conocimiento previo que ya tienen todos los vocales del país en el área, van ubicando las casillas y ya estamos preparando todo para cuando podamos salir, ir a localizar esos lugares y pedir los permisos correspondientes. En materia de capacitación electoral, ahí sí seguimos capacitación electoral, a excepción de los 2 estados que tienen capacitación, en todo el país estamos difundiendo muchas actividades académicas y lúdicas para los niños, y todo es por vía Facebook, YouTube y vía virtual. Así, de esa manera, damos prácticamente toda la semana, casi toda la semana el INE tiene alguna conferencia. En las mañanas, por ejemplo, los lunes hay un programa que se llama INE Incluyente, donde la Comisión de Equidad y Género habla de diversos temas acerca de todas las cuestiones que tengan que ver con discapacitados, afromexicanos, personas con discapacidad, personas trans, etcétera. Eso pasa todos los lunes. Todos los martes se llevan a cabo conferencias en coordinación con un instituto que se llama Cátedra Madero, y también se llevan a cabo conferencias con reconocidos politólogos y académicos. Y así los jueves y los sábados se llevan a cabo cuentos de la colección Árbol, que es una editorial de la DCEYEC, de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica, para poder promover la educación con los niños, sobre todo. Entonces se hace videocuentos hablados y hay actividades que hacer con los niños. Entonces, por el lado de capacitación, eso hacemos. Obviamente hay otras cuestiones básicas que hacemos también hacia el interior, como la organización de archivos, las cuestiones de transparencia. A nivel oficinas centrales, se acaba de reactivar ahorita todo lo que tenía que ver con el registro de nuevos partidos políticos. Este procedimiento lleva ya desde el año pasado que inició, y han seguido una serie de pasos. Las organizaciones que se quieren hacer partido político han seguido una serie de pasos para lograr conseguir el registro o no. Esto se suspendió por la pandemia, pero ya se retomó y estamos en posibilidades de que pronto podremos saber si de verdad va a haber partidos políticos en la competencia. Hay algún otro punto por ahí que es importante y que también, aunque no somos directamente responsables de eso, sí atañe directamente al INE, porque recordarán ustedes que hace en abril dejaron el lugar 3 consejeros electorales del Consejo General que habían ya cumplido con su encargo. Entonces ya había una comisión formada por académicos que la Cámara de Diputados, de acuerdo a los lineamientos, ordenó los trabajos para que nombraran las ternas que vayan a ser aprobadas para los nuevos consejeros. Ese trabajo se detuvo. Los consejeros debían haber entrado ya desde el mes de abril, los nuevos, y sin embargo ahorita el Consejo General no tiene 3 consejeros. Ya recientemente la Cámara de Diputados anunció que en su próximo periodo extraordinario, que empieza ya también dentro de este mes, ese es uno de los puntos a tratar. Van a seguir con el procedimiento y nos garantizan que de aquí el proceso electoral empieza formalmente en septiembre, aunque por las fechas y lo que estamos planeando se ve que va a empezar en octubre. De todos, para esa fecha ya estarán los 3 consejos los 3 consejeros del Consejo General. También hay otro pendiente, los OPLES en los estados. También a muchos les faltan consejeros presidentes y consejeros. Entonces, es una de las atribuciones del INE nombrar a estos consejeros. Ya están otra vez retomando esto. Ya había llegado la etapa de recibirles documentación, etcétera. Próximamente llevarán a cabo un examen, después llevarán a cabo una entrevista y serán elegidos los consejeros de los OPLES. Recordemos que esta elección, como cada una que va a ir pasando, se convierte en la elección más grande de la historia. Nosotros
tenemos un padrón de aproximadamente 95 millones de ciudadanos que van a ir a votar el 21. Y no podemos olvidar que para ese día, el día de las elecciones del 21, tenemos, aparte de que a nivel federal renovamos los 500 diputados y renovamos la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores ahorita no, los 500 diputados. Entonces, adicional a nuestra elección federal, tenemos elecciones en 30 de las entidades, en 15 van a elegir gobernador y en 30 van a elegir sus congresos locales, además de que los ayuntamientos de prácticamente todo el país también serán elegidos. Entonces estamos hablando de una elección gigantesca. La verdad es que una de las preocupaciones que tenemos es que debido a esta contingencia tendremos que ir adaptando muchos protocolos y muchas actividades que normalmente se hacían y hay que volver a aprender a vivir en esta nueva realidad, como dicen los spots, porque habrá que tener protocolos de higiene, protocolos de distancia y muchas cuestiones más para poder llevar en el 21 a cabo las elecciones sin tanto problema, porque no podemos olvidar que el COVID llegó para quedarse. Gracias, Ricardo. Es una realidad el hecho de que el COVID nos obliga a formarnos en una nueva realidad, pero si bien es cierto el COVID, falta mucho para que haya alguna medicina preventiva, curativa, tenemos que seguir los protocolos de la OMS. En este sentido, tú mencionabas que el Instituto Nacional Electoral deberá emitir protocolos y deberá efectuar su facultad reglamentaria para emitir acuerdos que vayan acorde con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades de salud de nuestro país. Si bien también se prevén que va a haber nuevos brotes en octubre, como ya lo mencionabas, que es la fecha probable de que nuestro proceso electoral inicie, aún quedan muchos huecos. Y yo te pregunto, si bien las medidas para evitar brotes COVID son sana distancia, evitar aglomeraciones, y en la dinámica de la preparación de los procesos electorales implica para la preparación de las elecciones la contratación masiva de figuras como capacitadores electorales, supervisores electorales, que son quienes visitan y capacitan a la gente que es seleccionada para ser funcionarios de casilla. ¿Es viable? Bueno, no sé si sea viable esta medida de sacar gente a tocar casas. Y si de ser posible, tú desde tu punto de vista como vocal de capacitación del Instituto Nacional Electoral, ¿cuáles crees que serían medidas necesarias para llevar este tema de la capacitación electoral? Bueno, sí, en principio, al menos el instituto tendrá que hacer uso de las tecnologías, como es el caso de ahorita, y una de las primeras medidas que tomó el INE fue realizar todas sus reuniones, sesiones de comisión, reuniones de trabajo vía virtual. Usan alguna plataforma parecida o otras plataformas donde así se hacen las reuniones. Obviamente se está llevando a cabo todo el procedimiento de firma electrónica para darle validez a los documentos, etcétera. Entonces, en esa medida, el INE tendrá que ocupar las tecnologías también para la realización del proceso electoral. Ahorita ya tenemos en puerta el proceso electoral de Hidalgo y de Coahuila que ya determinó el Consejo General el regreso o que esas elecciones se van a llevar a cabo. ¿De qué va a depender? Obviamente del semáforo de las autoridades sanitarias. Pero aún así ya se propusieron algunas fechas. Se propone el 30 de agosto, el 6 de septiembre o el 20 de septiembre como fecha para la realización de las elecciones. ¿De qué va a depender? Dijimos del semáforo. El instituto actualmente para esa elección en específico necesita un mínimo de 70 días para poder
realizar todas las actividades para llevar a cabo la elección. Ya iban unas actividades avanzadas, sin embargo, justamente falta toda esa segunda parte de capacitar a los funcionarios de mesa directiva y hacer llegar todos los documentos, actas, boletas, mamparas, etcétera, a los consejos para después pasarlos a las casillas. Y con eso está estableciendo el instituto algunos protocolos también, como, por ejemplo, con los que ahorita ya están para la elección de Coahuila y de Hidalgo, ya existen los ciudadanos, ya están nombrados, es decir, ya no es tan necesario irlos a buscar a todos a sus casas. ¿Por qué? Pues porque ya tiene cierto contacto con ellos, a veces incluso ocupando las tecnologías por el teléfono, por el WhatsApp, por mensajero. Con los que no tienen esos medios, bueno, también ya cada capacitador y cada vocal en cada distrito que estén irá haciendo sus estrategias para que de la mejor manera se puedan llevar a cabo las capacitaciones de ser posible de tipo virtual. Si fuera necesario de tipo presencial, obviamente llevando a cabo las medidas que ahorita nos han ordenado, que es tener cubrebocas, usar gel antibacterial, tener una sana distancia, es decir, si hay una capacitación grupal, pues cada quien tendrá que tener al menos 1,5 metros de solo o de separación entre otros compañeros. Eso para esta elección. Eso implica también un gasto, todo lo que tenga que ver con artículos de limpieza y protocolos nuevos implica dinero. Y eso es parte de las preocupaciones. ¿Por qué? Pues porque los presupuestos ya están asignados. Si se pretende mandar gel antibacterial a las casillas, pues eso representa un costo. Si se pretende mandar franelas o otros artículos parecidos a las casillas, eso representa un costo. Entonces, vamos a esperar cómo viene la elección de Coahuila y de Hidalgo, y eso nos va a dar el parteaguas para poder saber exactamente cómo vamos hacia el 21. Lo que sí sabemos es que sí se puede hacer. Por ejemplo, Corea del Sur acaba de llevar a cabo sus elecciones en plena pandemia, la India llevó a cabo sus elecciones con plena pandemia, y bueno, lo que sí también tenemos que recordar y reconocer es que son otras culturas diferentes donde a veces la disciplina y el seguimiento de indicaciones es mucho más puntual y por eso se facilita, porque siguen las indicaciones al pie de la letra. Para el caso de nosotros en el 21 estamos previendo que de inicio, cuando contratemos al personal, antes normalmente el personal iba y sacamos nosotros una convocatoria y ellos iban a dejar sus documentos a la oficina y después también se llevaba a cabo un examen, se llevaba a cabo una entrevista, todo esto presencial. Ahora se va a procurar o se van a estimular los medios electrónicos, es decir, si tú te quieres inscribir de capacitador, saldrá la convocatoria en red y podrás incluir tus documentos, subirlos escaneados para que ahí puedan ser validados, y una vez hecho esto, también se hará un examen y ya para el examen ya veremos qué protocolo se ocupa, que puede ser el de la sana distancia o a lo mejor incluso un examen en línea con ciertas medidas de seguridad. Y también para la entrevista, muy probablemente puedan ser no cara a cara, sino como estamos ahorita nosotros, y de esa manera realizar entrevistas. Esto porque esto se va a llevar a cabo entre los meses de diciembre y enero. Nosotros estamos esperando que para esos meses ya el semáforo esté prácticamente en verde, pero eso no significa que nos debemos de descuidar. O sea, el COVID llegó para quedarse y ya de aquí en adelante al menos 1 año, 2 años, 3 años tendremos que acostumbrarnos a convivir con el cubrebocas, tendremos que acostumbrarnos a convivir con la higiene personal, pase lo que pase. Entonces, el instituto ya está trabajando en estos aspectos. Están haciéndose propuestas por parte de todos los órganos desconcentrados, nos mandan algún cuestionario, lo contestamos para ir subiendo propuestas, a ver qué soluciones vamos a tener para estos trabajos. Será difícil, pero sin embargo, de todos modos, pues se tienen que llevar a cabo mientras la legislación no nos permita todavía hacer, por ejemplo, las urnas electrónicas, que nos evitarían mucho trabajo en el escrutinio y cómputo en las casillas. Entonces tenemos que seguirlo haciendo como lo marca la ley. Ahorita la ley ya no se puede modificar, desde el año pasado se venció el plazo, se tiene que cumplir ciertos requisitos, entonces pues tendremos que iniciar tal cual como estamos con la legislación, y solo el Consejo General irá dictando
acuerdos para ir cambiando tanto las legislaciones internas del instituto, porque la ley no la podemos cambiar, pero el reglamento de elecciones, el reglamento interno, el reglamento de sesiones, todos esos documentos sí los puede cambiar y irá a irlos adaptando a la nueva realidad. Gracias. Tomas un punto muy interesante, que es el uso de las tecnologías. Se ha venido discutiendo, se ha discutido a lo largo de bastante ya tiempo el voto electrónico. Si bien para actividades de educación cívica, podría el Instituto Nacional Electoral que tenemos problemas de comunicación. Te escucho. Licenciado Ricardo. Sí, te escucho. Sí, okay, mira. Se cortó un poquito la señal. Te preguntaba sobre lo del voto electrónico. Mencionas el uso de las tecnologías y es posible que si las medidas no sean necesarias, el INE pueda hacer uso de su facultad reglamentaria para iniciar protocolos de voto electrónico vía internet. No puede hacerlo porque la cuestión del voto ahorita está reglamentada a nivel ley. O sea, la LEGIPE, por ejemplo, el instituto no la puede cambiar, nosotros nos tenemos que apegar. De hecho, para esta elección de Hidalgo y de Coahuila se prevé ocupar en algunos distritos aleatoriamente la urna electrónica. Ese es un hecho que ya se manejó para este proceso electoral que está ahorita en curso y que se va a llevar a cabo, pero como la legislación no nos permite llevar a cabo toda una elección con medios electrónicos, entonces no lo podemos implementar. ¿Dónde sí se implementa la votación por internet? En los mexicanos que residen en el extranjero. Ahí sí, pero porque la legislación sí lo permite. La legislación nos permite varias alternativas para los del voto en el extranjero. Entonces, en el 21, los extranjeros sí podrán votar por internet o por vía postal como lo han estado haciendo, pero solo para el voto de los mexicanos en el extranjero. En cuanto al voto nacional, no será posible. Ok, sí. Muchas gracias, licenciado. También mencionas que el COVID está para quedarse y el COVID ha traído consigo muchas muertes y las elecciones y todo este tema del presupuesto se basa en cuestión del padrón electoral que ustedes como instituto resguardan. Sí, mira. Ajá. Sigue, continúa. Gracias. Mi pregunta es, si ha habido tantos fallecimientos, ¿cómo el INE puede salvaguardar el padrón electoral o cómo se entera el INE sobre esas muertes o fallecimientos que han sido dados por COVID? ¿Y cómo se hace, y cómo esto puede salvaguardar los fraudes electorales a futuro por un mal uso del padrón electoral? Bueno, mira, efectivamente ahorita por la situación de COVID estamos teniendo un alto índice de mortandad. ¿Qué es lo que hace normalmente el INE para estos casos? En la normalidad, el INE tiene una serie de convenios y de acuerdos con los registros civiles, tanto a nivel federal como a nivel municipal y estatal, donde comúnmente el registro civil tiene unos formatos y el INE tiene otros formatos donde ambos intercambian información y esta información nos va sirviendo. Es decir, el registro civil nos dice cuántos fallecidos tuvo este mes y de esos nosotros ya con los datos que nos da el registro civil procedemos a hacer la baja del padrón.
Como esta vez a lo mejor ni siquiera los registros civiles llevan bien esa estadística, de todos también como procedimiento normal, si tú sabes que ya uno de tus parientes falleció, puedes ir a una de las oficinas del INE, llevando obviamente el acta de defunción y alguna identificación que te acredite como familiar de esta persona para pedir su baja del padrón electoral. Entonces, esas dos maneras son las dos maneras en que nosotros nos enteramos cuántos pueden fallecer, pero ahí viene otra situación. Normalmente el padrón electoral y el listado nominal son vigilados, es decir, es una de las cosas donde más protocolos tiene el Instituto Nacional, ya que se trata de todos los datos personales que nos confían los ciudadanos y obviamente hay que ejercer varios protocolos para su protección. Los listados nominales y el padrón electoral es revisado cada mes por las comisiones. Hay una comisión nacional de vigilancia, hay comisiones locales de vigilancia, una en cada entidad, y también hay comisiones distritales de vigilancia, una en cada uno de los 300 distritos del país. Estas comisiones son encargadas de, justamente, sin entrar a datos personales, pero sí de revisar números. A ver, el registro civil dijo que hubo 50 muertos, pues hay que ver que estén 50 dados de baja, y que hay cuántas nuevas inscripciones al padrón de todos los nuevos que se fueron a inscribir al padrón, no, pues que hay otras 100, ok, hay que ver que se den de alta. Entonces, esa situación es un trabajo cotidiano del Registro Federal de Electores y está vigilado estrechamente por estas comisiones de vigilancia, que las componen los integrantes de los partidos políticos, es decir, los partidos políticos que son los que participan en la elección y que en determinado momento podrían quejarse de que está yendo a votar gente que ya no vive o cosas así, pues ellos están en cada uno de los distritos vigilando esta situación mes a mes para que precisamente no de repente en el último mes llegó y que se infló el padrón o se rasuró el padrón, como solían decir, que quitaron a muchos ciudadanos. Eso ya es un mito urbano, eso hace años que ya no pasa, ni una de las dos cosas. El instituto lleva a cabo una campaña anual intensa de credencialización a finales de año. Seguramente este año va a ser más intensa todavía y así se hacía hasta diciembre o enero, a veces llegaba hasta febrero. Seguramente esta vez estará muy parecido y tendremos gran número de gente, con toda la gente que ahorita no tiene su credencial, porque el INE tiene que mandar a hacer las listas nominales que van a servir para la elección. Entonces, seguramente en el mes de abril será el último corte de padrón electoral, si no es que antes, marzo, y con ese padrón, con ese es con el que nos vamos a la elección. Entonces, ¿qué sí puede pasar? Todavía en los 1 o 2 meses subsecuentes puede haber cambios, o sea, es decir, alguien fallece ya en mayo o ya cerquita, mientras no esté prácticamente a 15 días de la elección, siempre existen esas depuraciones al padrón, y así nosotros, a mí me ha tocado ver que alguien que ya había nombrado funcionario de casilla, por ejemplo, cuando lo vuelvo a ir a buscar, ya no está, ya falleció. Entonces nosotros lo reportamos que estamos en la calle y ya podemos proceder a la baja del padrón. Pero el padrón sigue haciendo esto mismo con los registros civiles, y entonces, de acuerdo a eso, ya no se dan inscripciones en el padrón, es decir, ya nadie se inscribe en la lista nominal, pero sí se pueden dar bajas. Y entonces todavía se siguen dando bajas de padrón para que en las listas nominales del día de la elección vayan lo más ajustadas posibles a una realidad. Gracias, licenciado Ricardo. Sin duda el instituto y todos nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad en cuanto a los plazos y términos, ya que 4 meses de confinamiento han retrocedido plazos y procedimientos. Y sin duda esto representa un reto mayor. Pero ahora vayamos un poquito más a la coyuntura actual, a la coyuntura política que actualmente se está viviendo en el país. Recientemente, para ser precisos, el día de ayer, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
hizo referencia a que va a ser el guardián de las elecciones. Y si bien como ciudadanos estamos obligados a observar el cómo actúan las autoridades, ¿puede el presidente de la República intervenir en los procesos del INE? Bueno, miren, recordemos que a lo largo de la historia, justamente, ahorita tenemos este sistema porque es el sistema que nos ha dado el aprendizaje de la historia. Hubo momentos en donde las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación, con una Comisión Nacional Electoral, y entonces ellos manejaban las elecciones a discreción. Conforme se creó el Instituto Federal Electoral y después ya se nacionalizó para volverse INE, hasta estas fechas, bueno, ya la legislación establece bien claramente que el INE es el guardián de las elecciones constitucionales, es decir, prácticamente todas las elecciones, a excepción obviamente, por ejemplo, un sindicato, cuestiones así, pero todas las elecciones que son constitucionales, el INE tiene la facultad de hacerlas. El INE, debemos recordar, que no toma partido a favor del gobierno y tampoco es oposición del gobierno. El INE es el árbitro electoral y el INE siempre se mantiene imparcial, y así va a ser en el 2021. Ahorita, respecto a lo que dijo el presidente de la República, como bien comentó el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE, hay muchas lecturas a este mensaje, muchas interpretaciones. Él mismo dijo que él sabe que existe el INE y que en eso no se va a involucrar. Entonces, con eso podemos entender, o se puede dar a entender, que él está llamando la atención a su personal, a todos los presidentes municipales, diputados, senadores, etcétera, de todo tipo, y a todos los servidores públicos de todo tipo del Poder Ejecutivo, a que no se metan en las elecciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el presidente tiene su voz y como ciudadano podría denunciar cualquier cosa, como cualquier ciudadano lo puede hacer, también es cierto que muchos servidores públicos, usando los privilegios que les da el servicio público, están ya metiendo mano en las elecciones o pretenden meter mano en las elecciones, cosa que no pueden ni deben de hacer. Entonces, podríamos interpretar el mensaje de López Obrador como eso, o sea, como un llamado de atención a su gente, a sus subordinados, a que no metan la mano en las elecciones y no quieran hacer fraude, porque entonces los va a denunciar. Esa es la lectura que le podemos dar desde el Instituto Nacional Electoral, porque sabemos que el presidente, a final de cuentas, es una persona que respeta la Constitución y siempre la pone por encima de todo, y entonces cualquier otro acto que desafortunadamente se pudiera dar sería contrario a la Constitución, cosa que no creo que el presidente quiera hacer. Aquí el chiste es justamente a veces ver cómo tomamos la lectura de esto, que si bien sí se polariza mucho, y sí es muy político, como habíamos comentado al principio, se presta a la polarización, pues bueno, por mientras al 21 vamos con las reglas en que estamos, y en las reglas en que estamos, el artículo 41 dice que las elecciones de los órganos de gobierno serán organizadas por un Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de llevarlas a cabo con los principios rectores que nos rigen y que seguiremos cumpliendo. Entonces, la verdad es que conviene que nosotros, como árbitros, no nos enganchemos en el juego político, ni de la oposición ni del gobierno. Nosotros debemos de mantenernos imparciales y neutrales, porque a final de cuentas debemos recordar una cosa. Nosotros, cuando hacemos las elecciones las organiza el INE, pero no las hace el INE. Las elecciones son ciudadanas. Quienes están en cada una de las, déjame te digo cuántas casillas se pusieron, 156,808 casillas se pusieron en el proceso del 18. Cada una de esas casillas fue cuidada por ciudadanos, por el del PAN, la señora de la tienda, el señor del gas, el licenciado, el doctor, todos los ciudadanos del país estuvieron cuidando las casillas y recibiendo la votación de sus conciudadanos. Entonces, las elecciones en realidad las llevan a cabo los ciudadanos, porque tampoco podemos olvidar que los que trabajamos en el INE o que los partidos políticos también somos ciudadanos
y participamos en la elección y la organizamos y la vigilamos con nuestro carácter de ciudadanos. No tenemos otro interés. Los que tienen interés son los partidos políticos, tienen interés por los cargos y hasta ahí se queda. No hay otro tipo de intereses. Entonces, decir que van a ser guardianes de las elecciones otras personas, otros entes, significa que entonces nos van a estar cuidando a todo el país, porque entonces significa que todo el país no estamos haciendo bien algo. Gracias, licenciado. Sin duda son temas bastante políticos y atendiendo a un tema también político y que es pregunta de muchas personas, yo te pregunto sobre cómo el Instituto Nacional Electoral va a llevar a cabo el tema de la revocación de mandato. Mira, ese es otro tema interesante. Recientemente se aprobó por parte del Congreso en la ley que se pudiera llevar a cabo la revocación del mandato. Para esta situación, ellos establecieron que que se podría hacer el día 20 de noviembre. ¿Para qué? Porque en principio pensaban llevarla a cabo con las elecciones, pero obviamente eso tiene mucho juego político y se decidió que no fuera así. Ya una vez decidido que se hiciera fuera de proceso electoral, entonces, de acuerdo a la misma ley, el INE sería el encargado de llevar a cabo la elección o el ejercicio de revocación del mandato. ¿Qué implica esto? Obviamente, para una revocación de mandato puede ser por 3 vías, puede ser solicitado por un porcentaje de los ciudadanos que es bastante alto y que eso no va a pasar, puede ser solicitado por un porcentaje de diputados federales y locales también, que eso ahorita tampoco es el escenario, y el tercer escenario que puede ser solicitado por el presidente de la República. En este caso, el presidente de la República tiene la intención de que se lleve a cabo la revocación del mandato. Pero para esa situación, pues tiene que haber todo un protocolo. ¿A qué me refiero? Tiene que hacer en sus tiempos o cuando corresponda, hacer la solicitud formal. Después tendrá que cumplir los requisitos que se tengan que hacer, y dentro de 10 días cumplidos después de que se presente la solicitud tienen que resolver si se puede llevar a cabo o no. Cuando esto pase, entonces se pone en marcha todo el aparato electoral para poder llevar a cabo esta revocación de mandato. No podemos olvidar que un ejercicio de este tipo donde se requiere una amplia participación, porque para la revocación del mandato, según la ley, nos pide que debe de haber, déjame te digo, para que la revocación de mandato sea procedente, debe de tener al menos el 50% más 1 de los votos que había obtenido en la elección pasada al cargo. Es decir, si López Obrador ganó la elección, no recuerdo las cifras, pero vamos a ponerle un número cerrado, 10 millones de ciudadanos, entonces tiene que tener al menos la mitad, o sea, el 50% más 1, para que la revocación pueda ser válida. Pero además, para que sea vinculatoria, también debe de tener un porcentaje muy semejante. Esto significa que entonces estamos llamando a una revocación de mandato, no de mano alzada. Estamos llamando a una revocación de mandato donde tenemos que poner casillas en todo el país para que vayan a votar los ciudadanos por la revocación del mandato. Entonces, ¿eso qué implica? Pues gastos otra vez. Digo, la política de austeridad ahorita nos está obligando a que gastemos menos dinero. El instituto tiene preocupación porque tal vez en el presupuesto del año que entra otra vez nos hagan que nos apretamos el cinturón, y bueno, a veces unos dicen que el sistema electoral es caro, pero bueno, el sistema electoral es lo que se construyó y puede ser o no caro, depende de las perspectivas que se pidan y depende de lo que se solicite, porque todo lo que se hace en las elecciones está plenamente justificado. El INE es prácticamente una de las instituciones del Estado mexicano que más transparencia tienen en el uso de sus recursos. Y si lleváramos a cabo una revocación de mandato, necesitaríamos recursos semejantes a los de hacer una elección. ¿Por qué? Porque otra vez vamos a volver, dependiendo lo que decidan o lo que diga la ley, porque eso no lo tiene bien claro, es quiénes van a atender la casilla, ciudadanos.
gente del partido político, gente del instituto, o sea, ¿cómo se va a llevar? Ahí, la ley ahí sigue teniendo muchos huecos, entonces esos huecos se tienen que cubrir y se tienen que sacar protocolos, e indudablemente de hacerse costará mucho dinero. Entonces ahí es donde yo no sé para qué ahorramos en centavos en unas cosas y gastamos los billetes en otras. La verdad es que habría que ver qué pasa con esa figura de la revocación del mandato. Ya está la ley, ya está la intención del presidente de someterse a esa figura, ya está la atribución del INE para poderla llevar a cabo, pero lo que falta es todo lo demás. ¿Cómo? Y el por qué, el dónde, todo eso es lo que falta. Pues muchas gracias, licenciado Ricardo. Siempre es muy grato escuchar todo lo que nos dice. Es muy grato escuchar todos los aprendizajes, porque la ley electoral y el sistema electoral es amplio, complejo, pero es para eso, para evitar que recaiga en manos de regímenes autoritarios o un régimen político que no acepte la libertad de expresión y la participación ciudadana. Sin duda, el tema de las elecciones es un tema que no nos alcanza para una hora, es un tema que se estira bastante, es un tema que da para mucho, pero en nombre de Revista Divergencia te quiero agradecer la participación para esta entrevista, no sin antes de mandarte decirte los saludos que te mandan tus colaboradores, diferentes capacitadores electorales. Conozco tu trabajo, conozco el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral al interior, al exterior, y no me queda más que agradecerte y decirte los saludos. Te manda saludos Miranda Ibet, Ana Lua, Sosena de la Bárcena y Miguel Sánchez. Para concluir, ¿alguna conclusión? Pues bueno, nada más invitar a todo el público a que sigan al pendiente de las actividades académicas que está llevando el INE. Les comento que si ustedes se meten a la página de Facebook INE México, siempre podrán encontrar ahí cápsulas o eventos en vivo acerca de esto de la cultura democrática. Lo mismo opina un pensador, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, que fueron personajes políticos de las décadas pasadas, como tenemos conferencias acerca de democracia, justamente este tema acerca de todo lo que tiene que ver con el COVID, democracia y el COVID, la nueva normalidad, cómo regresamos. Nos presentan diversas ponencias, muchos expertos en los temas. Entonces, a la gente que esté interesada en el tema político y sobre todo en el tema electoral, sí sería bueno que estuvieran en eso. Y también ahí mismo en YouTube pueden buscar YouTube INE México, y ahí también están una serie de eventos. Y invitar también, ahorita que estamos en resguardo, que estamos aislados todos en nuestra casa, sería bastante bueno convivir con nuestros hijos, en caso de todos los que tienen hijos, etcétera, y llevar a cabo los juegos lúdicos. Ahorita acaba de iniciar una etapa más del concurso de debate juvenil, y en los próximos días se va a estar transmitiendo este concurso nacional de debate juvenil, que obviamente va formando nuevos cuadros ciudadanos, nuevos cuadros políticos, y es muy interesante. Hay otros programas, como el programa de Faro Democrático, que está dirigido a todas las escuelas, y a todas las escuelas secundarias, y es un repositorio donde hay mucho material didáctico para que les sirva de apoyo en las materias de educación cívica, civismo, etcétera, y ahí tienen mucho material donde las secundarias podrán tomarlo. Solo basta meterse a la página, ver el material y tomarlo, y pueden ser de gran apoyo. Que sigan con el entusiasmo que nos lleva la vida, no se dejen abatir por este virus. Ya lo dijo también, lo dice todo mundo, esto va a pasar, sí va a pasar, pero que pase de la mejor manera. Y recordemos que ya las medidas de seguridad y de higiene, de salubridad, etcétera, se quedaron para un buen rato, así es de que por favor cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por seguir esta transmisión. Sí, gracias a todos. Nuevamente mandan saludos, Betty Andrade,
Andy Saucedo y Perla Bernal. A todos ellos, a todos los seguidores de la revista Divergencia, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Asimismo, invitamos a que nos lean, nos consulten y sigan participando en estos temas. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Gracias, licenciada Silvia, gracias. Gracias.